Bienvenidos al canal. En este video hablaremos de las próximas peleas para hacer luego del UFC 302 que terminó este sábado con Makhachev derrotando a Poirier por el cinturón de las 155 libras. En pantalla pueden ver a los peleadores más importantes de esta cartelera y tengo 8 y no 10 esta vez porque esta cartelera no estaba específicamente muy tapada, que digamos no había peleadores de demasiado calibre, así que tenemos a los 8 peleadores más importantes de esta cartelera y hablaremos de su próxima pelea en este video. Antes que nada, por favor, les pido que se suscriban al canal. Ya estamos cerca de los 7000 suscriptores y vamos bien para la meta final de 10,000. También les recuerdo que voy a estar haciendo stream cada sábado de junio y también de vez en cuando voy a estar haciendo stream media semana, así que voy a estar avisando por ahí cuando. En fin, ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete, que es las próximas peleas de cada uno de estos peleadores. Y vamos a empezar con el peleador más importante de la cartelera del UFC 302. El ganador del UFC 302, Islam Makhachev, retiene su título ante un buen Dustin Poirier. Y hay varias narrativas alrededor de Islam Makhachev. Muchísimas personas están diciendo que es humano, que se le puede ganar, que Dustin Poirier de alguna manera expuso a Islam Makhachev por tener una pelea tan cerrada como él. Porque wow, que Islam Makhachev se tome 5 rounds para finalizar a Poirier, wow, eso denota de que Islam Makhachev no es tan bueno como pensábamos. Yo no sé qué pensaba la gente, pero sinceramente me sigue pareciendo Islam Makhachev el número 1 libra por libra. Pese a lo que diga Dana White, que Dana White está diciendo que Jon Jones debería ser el número 1. Voy a hacerle video a ese tema específicamente, pero va a ser después. En fin, Islam Makhachev retiene su título. Esta es su tercera defensa del título ligero. Habló y dijo que quería subir al peso welter a retar al campeón de las 170 libras. Yo creo que estamos apresurándonos bastante con ese hecho. Islam Makhachev solo ha defendido una sola vez contra un 155 real y ese fue Dustin Poirier. Así que yo creo que debería enfrentar en su próxima pelea a Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan es el retador número 1. El justo retador número 1 luego de ganarle en sus últimas 2 peleas a Dariush y también ganarle también a Charles Oliveira. Creo que con solo esas 2 victorias ya debería tener la oportunidad para ir por el título. Recuerden que le iban a dar la oportunidad por el título antes que a Poirier, pero dijo que no quería tomar la pelea en tan corto tiempo porque peleó en el UFC 300, una pelea bastante difícil contra Charles Oliveira. Y en fin, creo que tiene que ser el próximo. Todos sabemos que debería ser el próximo. Estos dos ya pelearon en el 2020, 2021, no recuerdo exactamente, pero fue el debut de Tsarukyan, que lo tomó en corto aviso, tipo 2 o 3 semanas. Perdió esa pelea, pero fue una pelea en donde demostró muchísimo nivel contra un consagrado en ese momento, ya que era Islam Makhachev. Ahora Islam Makhachev es el número 1 libra por libra. Ambos han avanzado muchísimo, han mejorado muchísimo, ya sea su striking, tanto como su lucha. Y esta pelea me encantaría verla, sinceramente. Yo sinceramente creo que Islam Makhachev le tendría bastantes problemas para llevar al suelo o para derrotar fácilmente o una pelea tan dominante a Arman Tsarukyan. Esta pelea que tuvo ante Poirier para nada fue pareja. A mí me parece que Islam Makhachev dominó casi todos los rounds. El único round que le podemos dar a Poirier es el cuarto round, pero en fin, ese es tema para otro video. Arman Tsarukyan, Islam Makhachev debería ser siguiente sí o sí. Vamos a hablar de la próxima pelea de él. Perdedor entre comillas del UFC 302, perdedor porque perdió su oportunidad, su tercera oportunidad al título, pero no perdedor porque creo que Dustin Poirier tuvo una pelea muchísimo más digna de lo que muchos imaginamos. Yo lo dije en mis predicciones que tuve 7 de 7, por cierto, denme crédito, joder. Dije en mis predicciones que Poirier podrían finalizarlo por sumisión en el tercer o cuarto round, pero pasó en el quinto, un poquito más de lo que yo me esperaba. Tuvo una excelente defensa contra derribo, eso sí hay que decirlo, porque de verdad que supo aguantar varios embates y luego en el cuarto asalto fue su mejor asalto, cosa que demuestra el corazón tremendo que tiene Dustin Poirier, cosa que no es cosa nueva, por supuesto, valga la redundancia, eso no es nada nuevo. Poirier se conoce por su corazón, pero en fin, esta pelea me gustó. Dustin Poirier tuvo un striking, pero simplemente fue doblegado por un mejor peleador que fue Islam Makhachev. Dijo que se iba a retirar o que no sabía si iba a retirarse. Yo creo que tiene el nivel para continuar peleando por muchísimo tiempo, al mínimo unos 2 años. Y sinceramente me gustaría verlo contra... Y este es un peleador que lo llamó a pelear luego el UFC 302. Peleador importante, ya muchos se imaginarán quién es. Me refiero a Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski llamó a pelear, como lo dije hace un rato, a Poirier. De hecho, Poirier lo llamaron a pelear muchísimos otros peleadores. Por ejemplo, Usman lo llamó a pelear. Muchas personas estarían diciendo por ahí que sería una buena pelea
la tercera pelea contra Gaethje, pero creo que Volkanovski sería una pelea súper interesante, sería una pelea que Poirier no tendría que preocuparse demasiado de la defensa contra derribos, sino un poquito más de su striking, por supuesto. Volkanovski es un 155 bastante bien, a veces en su última pelea, por ejemplo, de las 155 libras sí lució un poquito pues fuera de forma, pero eso fue porque fue en corto aviso. Creo que Volkanovski es un peleador que bien puede dar las 155 libras y teniendo una condición tremenda, como lo demostró en la primera pelea contra Makhachev en Australia, y sería una pelea bonita, sería de las pocas peleas que tendría sentido para Poirier, porque él lo dicho, no quiere volver a subir esa escalera, y creo que Volkanovski está en una situación parecida. No creo que le den la pelea a Volkanovski contra Topuria, al menos ahora. Podría tomar una pelea contra Poirier y probar suerte en las 155 libras, y luego de eso, si gana, pues le podrían dar esa revancha contra Topuria. Por mí estaría bien. Esa pelea me gusta bastante, simplemente porque son dos leyendas, cada una en sus respectivas divisiones. Poirier en las 155, antes de eso había peleado en las 145. Volkanovski en la 145 muy probablemente sea para muchos el GOAT de esa división, aunque para otros no. Pero en fin, un peleón, y me parece que tendría bastante sentido, sobre todo hablando de la situación de Poirier, que si se retira o no. Pero en fin, vamos a hablar del otro ganador del UFC 302, que es la pelea coestelar. La ganó muy solventemente, eso sí, muy aburridamente. Y tengo pendiente hacerle video a Sean Strickland versus Paulo Costa, pero por situaciones pues médicas, que tuve que llevar a mi novia al hospital, pues no pude hacerlo el día de ayer ni antes de ayer. Pero en fin, vamos a hablar de la próxima pelea de Sean Strickland. Sean Strickland está en una posición bastante interesante porque le gana a Israel Adesanya el título en septiembre del año pasado. Luego va febrero de este año, pierde una decisión dividida muy cerrada contra el actual campeón Dricus Du Plessis, decisión que pudo haber sido para él o para Du Plessis, y ahora le gana solventemente, eso sí, aburridamente, a Paulo Costa. ¿Qué hacemos con Dricus Du Plessis? Perdón, ¿qué hacemos con Sean Strickland? Yo creo que su próxima pelea tiene que ser contra el campeón Dricus Du Plessis. Dricus Du Plessis a día de hoy todavía no tiene pelea, todavía no se ha confirmado. Se ha dicho por ahí que puede ser Adesanya, que debería ser Adesanya. La UFC lo estaría pues poniendo esa cartelera en Perth, Australia. No sabemos cuándo va a ser esa cartelera, el UFC 305, imagino yo. Pero en fin, me parece una gran pelea. Sean Strickland, Dricus Du Plessis, pase lo que pase. A pesar de que no dio su mejor actuación, igual fue un performance bastante dominante ante un buen Paulo Costa, que lo hemos visto últimamente que está siendo más activo y más, digámoslo así, profesional Paulo Costa. Pero Sean Strickland, como lo dije en mi predicción, iba a ser demasiado. Castigó con el jab y fue simplemente superior defensivamente, y Paulo Costa no encontró ninguna respuesta. Pero ya hablaremos de Paulo Costa más adelante en el video, ¿ok? Sean Strickland, Dricus Du Plessis, creo que se lo merece. El mismo Sean Strickland lo dijo: yo me voy a sentar a esperar mi oportunidad por el título, ya sea que le den la oportunidad de Adesanya o no. Él se va a sentar y va a esperar a su oportunidad por el título, cosa que yo aplaudo porque, digámoslo así, se merece, ¿ok? Luego de ganarle a Adesanya, él ha tenido una decisión dividida ante el actual campeón y ya le ha ganado a Paulo Costa. Adesanya desde ese entonces se ha sentado en su trasero y muy probablemente le den la pelea contra el campeón, cosa que yo no estoy tan de acuerdo. En fin, Strickland es un peleador no de los más entretenidos, hay que decirlo. Le cuesta mucho finalizar, le cuesta mucho ganar sus peleas solventemente, o sea, le cuesta mucho hacer que los jueces le den el asalto sí o sí. De hecho, un juez le dio el asalto, la pelea a Paulo Costa 49-46, cosa que me parece una locura. Pero como lo dijo Whittaker, Strickland no parece que sea tan dominante en el octágono, y creo que eso es algo que tiene que mejorar. En fin, hablemos de uno de los perdedores en Paulo Costa. Creo que Paulo Costa sí, al menos a mí me decepcionó un poco, porque a pesar de que yo dije que Strickland iba a ser muy superior, yo pensé que iba a ser una pelea un poquito más competitiva. No competitiva en el sentido de, porque sí fue competitiva, pero no por el hecho de que Paulo Costa haya hecho mucho, sino porque hizo muy poco. Esta pelea fue sobre todo aburrida, pasó poco, los asaltos parecían iguales, un copy-paste, cada asalto era prácticamente lo mismo. Sean Strickland marchando hacia adelante con su jab, con su 1-2, con ese tip al cuerpo que ya les parecía que le estaba haciendo daño a Paulo Costa en su abdomen, y castigando la cara de Paulo Costa con jabs que a veces conectaba dos buenas patadas, a veces conectaba algún volado, pero nada más. Estaba constantemente yendo hacia atrás. Paulo Costa parecía como si no supiese qué hacer ante un peleador como Sean Strickland, y creo que lució mal Paulo Costa. Ambos peleadores lucieron no del todo bien, pero Paulo Costa sí lució bastante mal.
muy desmejorado si lo comparamos con su versión que peleó contra Robert Whittaker, porque al menos esa compitió. Esta creo que no compitió del todo, a pesar de que la decisión fue dividida, cosa que me parece una estupidez de los jueces. No sé qué juez fue, pero que lo despidan ya. Eso sí estoy de acuerdo con Dana White. Paulo Enrique Costa, ¿qué hacemos con Paulo Costa? Ha perdido 4 de sus últimas 5 peleas, eso sí, contra tops. O sea, me refiero a Vettori, que no es top, pero igual es top en los rankings, Adesanya, Whittaker y ahora Strickland. O sea, ha perdido muchas peleas, pero se ha enfrentado también a competencia muy, pero muy alta. Vamos a darle a un peleador que viene subiendo, que también es brasileño y que incluso se parecen en sus estilos de pelea. O sea, me recuerda muchísimo a Paulo Costa, el joven Paulo Costa, y me refiero a Caio Borralho. Caio Borralho me parece el peleador perfecto para enfrentar a Paulo Costa. Yo no sé cómo la UFC no hizo este matchup, incluso antes del matchup de Strickland, por lo parecido que son ambos peleadores, no solo en el físico ni en la corpulencia y todo, porque ambos son de Brasil, sino en los estilos de pelea. Me parecen bastante interesantes y sus carreras, al menos ahora la de Paulo Costa, ahora no tanto, pero al principio de su carrera se parece muchísimo o es muy similar a la que está teniendo Caio Borralho, invicto en 5 peleas en la UFC. Viene de ganarle a Paul Craig con un TKO en el primer asalto, o creo que segundo asalto, no recuerdo, pero fue en la cartelera de Brasil. Y en fin, vienen peleando en más o menos los mismos horarios. O sea, hace un mes creo que peleó Caio Borralho. Paulo Costa también tendría bastante tiempo para recuperarse, cosa que no recibió tampoco tanto daño de parte de Sean Strickland. Y sería una pelea muy bonita. Caio Borralho me parece a mí que está en este momento de posición número... Déjenme ver, está de 12 en este momento. Paulo Costa está en este momento de 8, o sea, tendría sentido también en los rankings. Me parece una pelea que debería tomar y creo que, bueno, en fin, Caio Borralho había llamado para Cannonier, pero me parece que eso es demasiado, un salto demasiado grande en los rankings. Paulo Costa es el peleador perfecto y quien gana de esa pelea pues se mete de lleno en los top 5. Si es Costa, vuelve con una victoria importante ante un buen prospecto o contendiente como lo es Caio Borralho. Y si gana Caio Borralho, entonces sí, pues estaremos hablando de un peligro bastante inminente en esta división. En fin, me interesa bastante ese matchup. Hablemos de los últimos 4 matchups, ¿ok? Tengo a Kevin Holland, ¿ok? Kevin Holland, pueden verlo en pantalla, tuvo una buena actuación contra un Mikhail Oleksiejczuk. Yo dije que iba a ganar Kevin Holland. De hecho, bueno, todas las predicciones las tuve perfectas. Ganó por sometimiento con una palanca de brazo a un Oleksiejczuk que estaba yendo cada vez más adelante. Le había dado un knockdown y al tratar de finalizar a Kevin Holland, pues comete ese error. Y ahí está pues la habilidad de Kevin Holland, que es un peleador bastante completo, y lo finaliza a Oleksiejczuk. Me parece que Kevin Holland no está como para quedarse en las 185 libras. Yo creo que al estar rankeado en las 170 libras, me parece mucho mejor que siga en esta división y que se quede aquí. Y creo que para darle una pelea a Kevin Holland habría que pensárselo bastante bien, porque sinceramente no deberían darle a alguien por encima de él en los rankings, ya que lleva, antes de la victoria de este sábado, llevaba 2 victorias, 2 derrotas consecutivas, una ante Jack de la Madalena, otra ante MVP. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que le damos a Kevin Holland, que si hay que decirlo, es un peleador que toma cualquier cosa que la UFC da, así que, o lo ofrece. Así que le vamos a dar a Nicolas Dalby, ¿ok? Nicolas Dalby, para el que no lo conozca, es un peleador que hasta hace unos 2 años era un peleador bastante mediocre, pero viene de una buena racha de victorias. Está tocando la puerta de los top 15 cada vez más. Viene de una pelea que tomó hace muchísimo tiempo. Creo que ya han pasado 6 meses desde esa pelea que le ganó a Gabriel Bonfim, que era un invicto en ese momento en una cartelera Fight Night en Brasil. Creo que fue el año pasado. Y no sé si tiene pelea, creo que no tiene pelea en este momento Nicolas Dalby. Así que Kevin Holland, que no tomó prácticamente nada de daño en su pelea ante Oleksiejczuk, y Nicolas Dalby, sería una gran pelea. Si gana Dalby, le tomaría el puesto a Holland en el top 15, perdón. Y si gana Holland, pues tendría otra victoria otra buena victoria. Y ya luego de eso sí podríamos estar pensando en otra oportunidad al top 10 o top 15 de Kevin Holland. Pero por ahora me parece que debería tomar en estas peleas un poquito más accesibles antes de pensar en peleas un poquito más complicadas contra rivales mejores, ¿ok? Nicolas Dalby, ¿ok? Sé que no es la mejor pelea, pero a Kevin Holland tampoco se le puede dar demasiado todavía, ¿ok? Vamos a hablar de mi caballo, Jailton Almeida. Jailton Almeida somete a Alexander Romanov
dentro de 2 minutos y medio. De hecho, 2 minutos y 27 segundos fue todo lo que le tomó a Jailton Almeida para hacerle la mataleón a Romanov, que por supuesto tuvo que dar el cuello porque la presión de Jailton Almeida que pone en la lucha es simplemente demasiada. Ya hablé un poco en mi resumen de la cartelera de Jailton Almeida. Y interesante, llamó a pelear a Ciryl Gane en Francia. Y creo que es una pelea que incluso antes de que Jailton Almeida perdiera su invicto en la UFC contra Curtis Blaydes, era una pelea que a mí me llamaba muchísimo la atención. Como siempre lo saben, todos se bajaron del carro de Jailton Almeida luego de perder ante Curtis Blaydes, cuando mostró un IQ negativo al seguir atado a esa pierna de Curtis Blaydes, cuando él estaba cagándolo con hammer fists en la cabeza, creándole CTE al segundo. Pero Jailton Almeida es un grappler élite de esta división. Sí, es unidimensional, sí, pero hay muchos otros peleadores unidimensionales en esta división. Cuando se refiere esta división a talento o digamos a destrezas como artes marciales, esta es la peor división, ¿ok? Aquí se encuentran de los peleadores más unidimensionales de toda la UFC. Por ejemplo, peleadores que no tienen nada de lucha. Por ejemplo, lo vimos al cubano Despain, no siendo totalmente dominado contra alguien mucho más pequeño, con mucha menos hype como lo es Waldo Cortés Acosta. Jailton Almeida es todo lo contrario, no tiene nada de striking, no sabe tirar un golpe, le cuesta extender sus brazos, pero en la lucha es un absoluto monstruo. Creo que antes de esa finalización que tuvo, bueno, su derrota ante Curtis Blaydes, me parecía que iba para una decisión fácil 3-0. Lo malo es que tiene IQ negativo, hermano, ese es el problema. Y creo que Ciryl Gane sería una pelea en el que conecte primero. En el caso de Ciryl Gane, si lo conecta a Ciryl Gane primero y lo pone en malas condiciones a Jailton Almeida, sería una victoria fácil. Y si Jailton Almeida le toma la espalda a Ciryl Gane, también sería una victoria súper fácil. Así que es una pelea de estilos. Es la pelea de dos peleadores súper unidimensionales. Uno es súper bueno en el striking, malísimo en la lucha. El otro es muy bueno en la lucha y ni siquiera lo hemos visto dar nada de golpes, nada de pelea vertical. En fin, sería una gran pelea y creo que Jailton Almeida merece respeto. Ha tenido 5 finalizaciones en las últimas 7 peleas y la gente aún lo sigue llamando un peleador aburrido porque tuvo 2 peleas en las que no finalizó a nadie, que fue la de Lewis y su derrota ante Blaydes. Me parece una locura. Jailton Almeida, sigo en su barco y me parece que todavía puede ser campeón, ¿ok? Sí, no es una locura, todavía puede ser campeón. Vamos a la siguiente pelea y empezamos a ver aquí a Roman Kopylov. Roman Kopylov gana su pelea ante César Almeida, un kickboxer que venía de Glory Kickboxer. Y gana su pelea. Sí tuvo que echar mano a su wrestling al final en los últimos 2 rounds, porque me parece a mí que Almeida estaba teniendo muchísimo éxito con esas patadas que eran parcialmente cubiertas por la guardia de Kopylov, pero sí estaban haciendo cada vez más mella. Se le veía ahí que estaba cambiando siempre la guardia para evitar esas patadas en ese lugar, pero echó mano a su grappling y ganó una victoria, una decisión dividida, ¿ok? Roman Kopylov me parece a mí que debería enfrentarse a Gregory Rodríguez. Gran peleador. Gregory Rodríguez está, me parece a mí que tiene 2 victorias consecutivas en sus últimas 2 peleas. Es un peleador que pues está ahí intentando meterse o intentando conseguir nombres grandes en esta división, igual como lo es Kopylov, que ha perdido peleas, que ha sido noqueado, pero que viene también de buenas competencias, ha tenido buena competencia y muchas de esas peleas también las ha ganado. Está en una posición bastante similar a la que está Kopylov, que Kopylov era un peleador que pintaba para hacer cosas bastante interesantes en esta división. Sus últimos 2 performances no han sido lo mejor, sobre todo esa derrota ante Anthony Hernández, en la que fue sometido en el segundo round, y ahora esta victoria tampoco se le vio demasiado en su striking. Tuvo que hacer una pelea aburrida para poder ganar. Yo igual sigo diciendo que es un gran caballo negro de esta división, pero no era lo que yo pensaba. No era lo que yo pensaba en el striking, que iba a ser el tipo que tendrías que llevarlo al suelo y someterlo para ganarle, tal y como lo hizo Anthony Hernández. Se nota que sí tiene un striking que se le puede sacar la mejor parte, tal y como lo hizo César Almeida en ese segundo y tercer round. En fin, Kopylov versus Gregory Rodríguez. No la mejor pelea, pero es lo que hay. En fin, vamos con el último peleador. Esta cartelera, como lo dije antes, no tiene los mejores peleadores en nombres,
pero me parece a mí importante, o los de los nombres más importantes, me parece a mí que es Grant Dawson, ¿ok? Pude haber puesto aquí a Nico Price, que era la pelea que estaba en el main card, también a Alessio Zaleski dos Santos, Randy Brown, pero me parece más interesante saber cuál es la pelea, o hablar de cuál es la pelea de Grant Dawson, cuál es su próxima pelea. Grant Dawson, al igual que Almeida y Kopylov, era un peleador que venía con mucho hype, muchas victorias, luego de una derrota volvía en el UFC 302 y cada uno de ellos ganó, ¿ok? Grant Dawson ganó también y bueno, de hecho todos ganaron por lucha, ¿ok? Grant Dawson ganó por lucha, dominó 3 rounds, cerca de un 18 en ocasiones, y demuestra ser un luchador tremendo, pero a la vez poco peligroso para finalizar a alguien, poco peligroso en el ground and pound, poco peligroso para las sumisiones. Es un luchador de control que sí te puede ganar a cualquier peleador que no tenga una buena defensa contra derribo, exactamente, pero que me parece que aún así va a perder contra cualquier striker con ojos y cara. Ok, así que lo voy a matchar, o lo voy a hacer un matchup contra un peleador que para mí es el mejor prospecto de esta división. Yo sé que hay mucha polémica de cuál es el mejor prospecto de las 155 libras. Para mí lo es Miktybek Orolbay, ok. Orolbay, el cavernario al que descongelaron de algún iceberg, algún científico lo descongeló y lo llevó a un gimnasio, le enseñó las MMA y ahora está a punto de ser un peleador rankeado en la UFC. Creo que este tipo ha venido moliendo a toda su competencia, al menos en la UFC. Solo tiene una derrota en toda su carrera. Viene de ganarle, escuchen esto, a Uros Medic, un peleador que había bajado de las 170 libras. Viene de ganarle también a Elves Brenner, una gran competencia, un tipo que venía de 3 KOs consecutivos ante buena competencia también. Miktybek Orolbay, lo que ha demostrado en la UFC hasta ahora ha sido impresionante. Con solo 2 peleas ha mostrado muchísimo más que, por ejemplo, Paddy Pimblett, que ya lleva más de 3 años en la UFC. Y ha estado haciendo las cosas súper bien y me parece que tiene un futuro tremendo. Y Grant Dawson es la oposición perfecta. Ambos son la oposición perfecta para ellos mismos. Y sería un peleón. Este sí sería un peleón, porque creo que se cancelarían en lo que es el wrestling. Por ahí Miktybek Orolbay me parece a mí que tiene mejor striking y mejor lucha de presión. Te puede poner contra las cuerdas y te puede cansar, pero Grant Dawson es un grappler tremendo, tremendo, tremendo. Así que me parece un peleón y lo podríamos poner en cualquier Fight Night como pelea coestelar. Yo la veía de pelea coestelar en cualquiera cartelera Fight Night. Está mucho mejor que cuando ponen peleas de WMMA. Así que en fin, este ha sido el video. Espero les haya gustado. Me parece que queda bien. Me parece que cada una de estas peleas tiene muchísimo sentido. Y como lo dije al principio, no son 10 peleadores esta vez, porque la cartelera estaba un poquito flaca en lo que se refería a nombres importantes o a nombres interesantes. Pero creo que estos 8 peleadores son lo suficientemente interesantes como para hablar de su próxima pelea. Y en fin, espero les haya parecido interesante el video, los haya entretenido. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran decir, déjenmelo en los comentarios. Voy a estar subiendo también muchísimos videos. Voy a estar subiendo Strickland Costa, mi análisis, mi opinión de esa pelea. Tengo muchas opiniones interesantes para ese video. También quiero hablar del hecho de que Dana White piensa que Jon Jones sigue siendo el número 1 libra por libra. Y de los rumores también de Conor McGregor pues no peleando en el UFC 303. También tengo que hacer mi video de predicciones para el Fight Night de este sábado. En fin, muchísimo contenido, chicos, muchísimas cosas de qué hablar. Poco tiempo para hacer todo esto, pero voy a hacer lo posible para traerles el contenido lo más antes posible. Valga la redundancia. En fin, chicos, hasta la próxima.